Sarita, por favor, ayúdame a conseguir esta chambita. Prometo seguir visitándote cada año, como siempre lo he hecho. Tú sabes que mi familia lo necesita. Ya no tenemos nada. Somos pobres como tú. Señor Martínez, buenas tardes. Pensamos que ya no teníamos cupo para el puesto, pero revisando bien hemos encontrado un espacio para usted. Muchas gracias, señor. Bienvenido. El lunes empieza en el proyecto. Muchísimas gracias. No lo defraudaré. No se preocupe, no se preocupe. Muchas gracias, Sarita. Muchas gracias. Entre los muchos milagros que se le atribuyen a Sarita Colonia está el de conseguir trabajo. Este es un pedido muy común entre los más humildes, quienes son los que componen el corazón y la feligresía de esta santa del pueblo. Y así como Sarita, hay otros santos populares que son objeto de la devoción y la veneración de esta religiosidad popular. Por ejemplo, niños, mujeres bondadosas o inclusive artistas contemporáneos. Todos ellos tienen algo en común. No son reconocidos oficialmente por la Iglesia, pero viven en el corazón, en la fe y esperanza de miles de peruanos. Soy Gonzalo Torres y la veneración de estos santos populares sucede y sucedió en el Perú. Alex Huerta Mercado, para mí, primero, conocerte en vida es En vida. En vida, sí. Estamos en un cementerio. Exactamente, es espectacular porque tú has estudiado el tema de la religiosidad popular un poco y hablar en este lugar, en el cementerio, Sí. tenemos que hablar sobre algo que puede parecer obvio. Un santo no es santo o no se convierte en santo o milagroso, sino hasta que muere, ¿no? Finalmente es así. Entonces, yo quería ver cuál ha sido tu perspectiva, o sea, cómo te has acercado al mundo de la religiosidad y de los santos populares, que tiene que ver, evidentemente, con el tema de la muerte, ¿no? Qué miedo, ¿no? ¿Qué tan relacionado está el tema de la muerte en sí como cultura? Mira, en realidad el origen de la religión en toda cultura desde el Paleolítico es preguntarnos a dónde nos vamos cuando dormimos para siempre. Queremos saber qué hay después de esta muerte y también cómo aquellos que han partido pueden ayudarnos a protegernos en esta vida. Ahora, el santo se supone que está más cerca a Dios. El canon de la Iglesia es que son ejemplos para vivir. Pero en el fondo nosotros los usamos siempre también para controlar la incertidumbre. Y lo hacemos como una forma también de poder organizar nuestro pensamiento. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Que nos respondan algunas preguntas que así no podemos. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Es correcto lo que estoy haciendo? ¿Es peligroso lo que voy a hacer? Entonces también la presencia de personajes que tienen mayor contacto con Dios nos ha ayudado al devenir. Bueno, toda sociedad necesita de un recurso a lo extrarracional. Y este recurso se le dan, en este caso, las iglesias, o la propia mitología de la sociedad. En este caso, no se trata ni es necesario que un personaje, que la gente sea testigo de algún milagro. Se trata de la necesidad de creer. Una de las características centrales de la religiosidad popular en América, y quizá una de las más antiguas, es el sincretismo religioso.
Se trata de aquellos elementos de creencias y prácticas que provienen de tradiciones ajenas a la religión oficial, en nuestro caso, el catolicismo, y que se mantienen en las devociones de los fieles sin que ello implique un rechazo a la Iglesia. Este fenómeno de mestizaje espiritual puede observarse desde la colonia. Los propios españoles traen un conjunto de creencias que no solamente pertenecen a la Iglesia Católica, traen un conjunto de creencias que han arrastrado desde el momento en el cual se constituye un imperio. Entonces, este conjunto de creencias que trae el propio conquistador se suma a lo que las religiones americanas, vamos a decir, las religiones andinas, podían entender de lo que estaba sucediendo. ¿Qué entendían cuando hay una propuesta les habla de que existe el bien del mal distanciados y que este bien y mal están personificados por seres que por primera vez se escuchan de su existencia? Entonces hay que entender eso de alguna manera. Y lo que sucede es que llego entonces al punto de las religiones populares. Entender esta propuesta católica, que además no es completa porque llega con un conjunto de creencias populares españolas, que además arrastraba el imperio español desde un primer momento, ¿no? Es decir, digamos, duendes son españoles, esa idea, y muchos otros, hadas, etcétera, etcétera, estaban incluidos dentro de la masa de creencias españolas que no necesariamente pertenecían a la Iglesia, pero que llegan junto con el imperio español. Un elemento muy común entre los santos populares es su cercanía a la Iglesia, aún sin ser reconocidos santos. Ese es el caso de Melchora Saravia, la Melchorita, quien nació en Grocio Prado, Chincha, el 6 de enero de 1895. Se dice que fue una mujer de profunda piedad, muy caritativa y entregada a su comunidad, y que practicaba una vida austera, inspirada en las privaciones de San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana de la cual era parte. Creció en una familia humilde y trabajó como artesana, dedicando gran parte de su tiempo libre al cuidado de la iglesia de su pueblo, además de asistir a los enfermos y acompañar a quienes necesitaban apoyo. Esta santa iqueña falleció de cáncer el 4 de diciembre de 1951 a los 56 años de edad. Se cuenta que atravesó su dolorosa agonía con un estoicismo absoluto, casi sin quejarse. El mausoleo de la Melchorita se encuentra hoy en su localidad de Grocio Prado, a donde sus restos fueron trasladados en 2007 desde el cementerio de Chincha Alta. A lo largo de los años se han registrado decenas de testimonios de milagros atribuidos a su intercesión, motivo por el cual su proceso de santificación se inició en 1975. Aunque aún no ha sido reconocida como santa, cada 6 de enero sus fieles acuden masivamente a su mausoleo para rendirle homenaje. De ella solo se conserva una fotografía, tomada por un familiar poco antes de su fallecimiento, que se ha convertido en la imagen más difundida entre sus devotos. Otro caso de una mujer iqueña cuya piedad, virtud y cercanía a la iglesia la llevó a incorporarse al ámbito de la religiosidad popular es el de la Beatita de Humay. Junto a su hermana gemela Carmen, Luisa de la Torre, más conocida como la Beatita de Humay, nació el 21 de junio de 1819, precisamente en el pueblo de Humay, en Ica. Sus padres mueren en 1819, inmersos dentro de los convulsos años de las guerras de la independencia.
Ella es criada por unos tíos dentro de un ambiente más bien humilde y muy piadoso. Se dice que la Beatita de Humay llevaba una vida muy austera, pero también cargada de religiosidad. Ella practicaba la penitencia, los ayunos, el uso de los cilicios como símbolo de sacrificio y humildad, precisamente. La tradición popular le adhiere varios milagros, como por ejemplo el hecho de volar para atender inmediatamente a los enfermos, la bilocación, es decir, el poder estar en dos lugares al mismo tiempo, poder darle de comer a muchos enfermos de una olla de comida interminable, y hasta se cuenta de ella que resucitó a un muerto. Finalmente, ella muere el 21 de noviembre de 1869. Se dice que de su cuerpo emanaba un olor dulce y persistente durante varios días. Sus seguidores dicen que ese fue uno de los signos de su persistente santidad también. Todos los 21 de junio y 21 de noviembre, fechas de su nacimiento y fallecimiento, miles de fieles acuden a Humay, en el kilómetro 38 de la vía Los Libertadores, en Ica, para visitar el santuario de la Beatita, levantado tras el terremoto del 2007. Algunos peregrinos llegan para cumplir una promesa, mientras que otros buscan una nueva intercesión, convirtiendo estas visitas en verdaderos rituales de devoción. Estas devociones no solo están asociadas a la búsqueda de milagros, sino que también contribuyen a fortalecer identidades colectivas. La religión popular, los santos, las vírgenes, los cristos, siguen adelante. ¿Cuánto tiempo más? Yo creo que eso es más arraigado de esa religiosidad popular que la identidad católica misma. Y es más, cuando yo viajo y hablo con los cónsules, me dicen, por ejemplo, que a veces los peruanos, más que celebrar el 28 de julio, celebran el mes de octubre. O sea, se unen más, no para las fiestas patrias, sino para la procesión o veneración del Señor de los Milagros. Para que vean qué importante es una identidad religiosa. En este episodio nos concentramos en la religiosidad popular que gira en torno a santos no reconocidos oficialmente por la Iglesia o cuyas causas de santidad aún siguen en proceso. Aún así, no hay que olvidar que los devotos de los santos populares no aceptados por la religión oficial se siguen considerando en su mayoría plenamente católicos. Sé que existe la Virgen María, que también es madre de todos nosotros, pero siempre pedirle también a ellos que están vinculados hacia Dios y hacia la bondad de todos estos santos, ¿no? Bueno, todos tenemos una opinión, ¿no? Pero yo sí creo que existió Dios, yo sí creo que es la Virgen María, y yo digo que sí, yo sí creo, yo soy católica, yo sí. También respeto, pues, ¿no?, a las otras religiones, las otras creyentes, yo respeto, pues, ¿no?, sus ideas. Ya entrando con el santo popular, la primera característica es que en general la gente devota no distingue al santo de los Cristos de las vírgenes. Es exactamente la misma devoción que puede haber San Judas Tadeo, Fray Martín de Porres, o a la Virgencita de Capuñay, ¿me entiendes?, o al Cristo Morado. El culto a los santos populares está estrechamente relacionado con el tipo de rituales de pedidos, agradecimientos y peregrinaciones con los que están asociados. En realidad, te cuento un secreto. Los seres humanos hacemos rituales no solo para comunicarnos con los dioses, sino para mantenernos unidos. El cumpleaños reúne a la familia, el matrimonio tú ves a parientes que nunca ves, o los funerales, lo mismo. El culto a las huacas era una excusa de la comunidad
que vivía desperdigada para justo en las épocas de siembra, cosecha, porque, marcación, se reuniesen. Se mantuvo exactamente lo mismo, o sea, se reemplazó en el calendario ritual las huacas que marcaban el tiempo para que la comunidad se reúne a trabajar en la agricultura por los santos. El santo popular articula, entonces puede articular a los migrantes de un sitio, puede articular a las personas marginales que sufren el mismo tipo de, qué sé yo, prejuicio social. Entonces lo que hacen es, la vida consiste en mantener viva la comunidad. El concepto de comunidad es la vida. Aunque los rituales y expresiones de la religiosidad popular varían entre localidades, existe una devoción que trasciende los límites regionales e incluso las fronteras internacionales. La de Sarita Colonia, la santa popular más conocida del país. Cuando yo estuve haciendo el libro, le pedí a una agencia, le pedí que me hiciera una encuesta sobre santos populares y sobre santos de manera general. Y allí apareció con que entre santos populares quien se llevaba olímpicamente el primer puesto era Sarita. Pero otros santos son santos locales, ya que no abarcan ya el país, como aquel que les estoy diciendo en Cajamarca. Hay otros en Chepén, hay otros en Arequipa. Los hay en diversos lugares, pero no alcanzan el nivel de nacional. O en el caso de Sarita, es el caso de internacional. El mausoleo de Sarita Colonia se encuentra aquí en el cementerio Baquíjano del Callao. Y la historia oficial es que ella nace el 1 de marzo de 1914 en el seno de una familia humilde de Huaraz. Ella se establece finalmente en Lima en 1930 y es ahí donde vive la familia en distintas zonas de la capital, en Barrios Altos, pero también en el Callao. La madre muere joven, por lo que el padre envía a los hijos a la capital para que Sarita Colonia comience a hacerse cargo de sus hermanos. Sarita trabajaba como vendedora de pescado, empleada doméstica, vendedora de ropa. También trabajaba como lavandera, que eran oficios comunes para las mujeres humildes de aquella época. Muere muy joven, a la edad de 26 años, el 20 de diciembre de 1940. Esto sucede en el hospital de Bellavista y el parte señala que muere de paludismo tras la picadura de un mosquito, pero la familia sostiene que muere por una sobredosis de aceite de ricino, que era un popular purgante de la época. Sí, muere por un purgante. El inicio del culto a Sarita Colonia no está del todo claro. Con el tiempo surgieron varias tradiciones sobre cómo empezó su devoción. Una de las más conocidas señala que su familia colocó una cruz en la fosa común donde fue enterrada, y esta comenzó a atraer a personas que rezaban y pedían milagros. Años después, cuando la fosa común iba a ser removida para construir nichos, la familia y los amigos de Sarita se opusieron con firmeza y lograron levantar una pequeña capilla. Esta terminó siendo el único vestigio de ese espacio que representaba a los muertos pobres despojados por la refacción del cementerio. Desde las décadas de 1960 y 1970, en pleno auge de la migración interna a Lima, la devoción creció alrededor de la capillita, sobre todo por la reputación de Sarita como eficaz cumplidora de milagros.
justo hemos llegado al lugar de peregrinación de los devotos de Sarita Colonia, ¿no? Y en verdad, Sarita tiene distintos orígenes, como, digamos, como esas geografías de santos que tienen, digamos, historias milagrosas y hasta contradictorias. Sarita también cumple ese requisito de tener distintas historias de vida, de muerte inclusive. ¿Qué podemos hablar de Sarita, de esas historias que se entretejen con la realidad y la fantasía? Claro, Gonzalo. O sea, si tú haces cola con las personas que vienen a peregrinar, te van a dar varias historias. Hay una historia que dice que era empleada doméstica y la patrona la trataba mal. Las empleadas domésticas la hacen su patrona. O sea, es Cenicienta también, una especie de... Oh, va más allá. Hay quienes dicen incluso de que la acusaron de haber robado algo que ella no robó y le quemaron los deditos. Wow. Los ladrones la hacen su patrona. Wow. Hay quienes dicen que la quisieron violar, pero la vagina se le cerró. Esa es otra historia que yo tenía presente y de pronto ha sido como metida dentro de la marginalidad de las historias. Es que tiene que ver con nuestra religiosidad popular. Se habla de esas cosas que no se hablan totalmente. Hay quienes dicen de que prefirió tirarse al mar, que salió corriendo sobre las aguas, o la más común, que se le cerró la vagina. Hoy me he acercado porque tengo un compromiso acá y dije, voy a hacer lo que hacía mi madre, primero ir a visitar a Sarita Colonia. Entonces, ¿por qué? Porque tengo un problema familiar que yo, al menos yo personal, he sido afectada, o sea, ¿no?, en mi salud. Entonces, por lo de mi sobrina, en algo que no es justo, pero y yo digo, voy a ir a pedirle a ella que la familia se tranquilice. Varias personas ahí de la que estaban, me dice que era muy buena y que que hacía muchos milagros, pero todo tiene que tener la fe y la devoción hacia ella y le hace el milagro. Y desde ahí ruego que siempre me vaya bien y me ha ido muy bien. Como ocurre con otros santos populares, la historia documentada de Sarita Colonia y la memoria popular se entrelazan, generando distintas versiones sobre su vida y los milagros que se le atribuyen. Este cruce entre relatos oficiales y narraciones comunitarias revela la importancia de estudiar la memoria popular como un componente central de este tipo de devociones. Pero creo que más importante siempre es la historia que proyectamos en ella. En realidad, con los santos, y desde siempre en la religión, lo que hacemos es proyectar los valores. No sé si te has dado cuenta, los dioses suelen ser buenos, justos, piadosos, porque en realidad la sociedad quiere comportarse como tal para mantenerse unida y también ordenada. Lo mismo, con Sarita se ha proyectado la imagen de ya no una virgen de ojos azules o blanca, como era lo clásico que vino en la colonia, sino más bien una santa como los mismos devotos. Ya que has hablado de la imagen precisamente de la santa, si volteamos a ver su imagen, en realidad, o sea, ha sido una santa que también ha sufrido una especie de purgante de su imagen. Se ha purgado hacia ser alguien más blanco, bien peinado, con ojos azules, labios rojos, virginales. O sea, este proceso también es interesante. Lo que es arriba es abajo. La sociedad de aquí funciona como espejo. Entonces también había un proceso de blanqueamiento. Lo que teníamos de Sarita es solamente una foto que sale con su familia. Imagínate, esa foto ha sido separada y por obra de los artistas populares que hacen tipo estampita de primera comunión o retoque de retratos, efectivamente Sarita ha vivido lo que es un poco el racismo en nuestra sociedad y también el machismo, porque también se le exige ser siempre virgen o ser siempre servicial. Sarita está estrechamente vinculada con el Callao, lugar al que llegó por primera vez cuando migró a la costa y donde falleció. Esta condición de migrante ha generado una relación muy fuerte entre su figura y los migrantes internos que llegaron a la capital, un vínculo que se viene reafirmando desde la década de 1970. Hace muchos años nosotros llegamos de Juliaca acá. Y mi madre pues ya la conoce a raíz de que viene a vivir a San Miguel primero y luego seguramente cuando ya llegamos a vivir al Callao.
Entonces mi madre comienza a venir para acá constantemente los domingos y a pedirle todo, ¿no? Entonces, como yo he sido una persona con ella, acompañarla cuando venía, entonces yo también me he hecho tradición o quizás me he hecho devota, ¿no? Los devotos están siempre como al margen, son marginales, en oficios marginales, por ejemplo, criminales, ladrones, etc. Ya lo has tocado un poquito, pero también prostitutas, gente que se tatúa, lo has dicho, gente humilde, pobre, cantantes de cumbia que se consideran también como en una cultura aparte a la oficial. Entonces, ¿qué es lo que esta cultura siente a Sarita como propio? ¿Y qué le reclaman a la santa a la hora de... Hay cierta protección, hay cierta, ¿cómo se llama? Concebirse como alguien símil. Complicidad. Complicidad. Es lo que tanto necesitamos en este mundo. La religión ha sido muy estricta, poniendo reglas. La verdad es que la religión vino como un sistema de control social en la colonia. Es decir, pórtate bien, sé bueno, etc. Pero digamos que así como un desborde popular, ha habido también un desborde aquí. Entonces, Sarita es una cómplice en el sentido de que entiende tus circunstancias porque ella misma fue parte del pueblo. Eso es lo primero. Y lo segundo que podríamos decir es que no es tanto una santa para seguir como ejemplo, sino es nuestra comadrita celestial. Es decir, está cerca de Dios, pero me conoce, sabe de mis condiciones. Entonces, lo que presenta un catolicismo popular mucho más flexible, ¿entiendes? Y no tan policía de tránsito, hace esto, hace lo otro. Es una de las nuestras, está cerca al jefe. Tengo una pariente secretaria del jefe. Entonces, ella hace eso. Por otro lado, Sarita no es reconocida por la Iglesia Católica, como el Estado tampoco reconoce a la mayoría de los seguidores, que son informales, 70% del Perú. Entonces, digamos que hay un aspecto de reflejo, ¿no? Santita informal para un público informal. Sarita es el arquetipo del santo popular femenino virginal, una imagen que se repite en otros personajes de la religiosidad no oficial. Entre ellos la iqueña Rosita de Pachacútec, una niña considerada santa que fue asesinada en enero de 1974 y a quien se le atribuyen milagros solicitados por devotos de distintas regiones del Perú. También podemos mencionar a la beata María de la Cruz y la Luz, fallecida el 27 de marzo de 1810, reconocida por su constante ayuda a las personas más necesitadas cuando estaba en vida. Aunque su feligresía ha disminuido con los años, aún hay quienes le piden favorcitos y dejan flores en su tumba, que sería la sepultura más antigua del cementerio Presbítero Maestro. La inocencia y pureza que se proyectan en estas mujeres piadosas se reflejan también en otro conjunto de santos populares cuya devoción se ha extendido por todo el país: los niños. Y ahora, mágicamente, hemos revivido en el cementerio Presbítero Maestro para hablar sobre... Bueno, nos hemos encontrado también con el niño Ricardito, que como vemos está vivo. Sí. En la devoción de la gente, le pone su capita, le pone sus flores, sus recuerdos, sus globos. Y el niño Ricardito es, dentro de los santos populares, creo que el rey de los santos niños. Porque hay niños santos variados, ¿no? Sí. El niño compadrito, está también el niño Chicho. Mira, primero que nada, dentro de la doctrina católica y en general del cristianismo,
hay un reconocimiento de algo que el mismo Mesías dijo. Hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos. O dejen que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí. Hay un concepto de pureza e inocencia que tenemos con respecto a los niños. Y también un concepto que los niños pueden percibir algo que nosotros no podemos percibir. Sí. Eso se explota en las películas un montón. Claro. Y también es la idea de que no han vivido lo suficiente para dejar de ser, en todo caso, buenos o cometer algún tipo de pecado grave. No son todavía conscientes, son adultos incompletos. De ahí te podrás dar cuenta que hay muchas películas de terror que lo que hacen es contradecir esa pureza y hacer niños o malignos o muñecos malignos. Entonces, de todos modos, en el hablar popular, siempre el niño es un depositario de una inocencia que como adultos perdemos y la cultura nos hace perder. Entonces, creo que rescatamos el asunto cristiano del reconocimiento de niños como ser como niños para estar en el reino de los cielos, y B, la idea de que son inocentes, no son malos, son traviesos. Ricardo Melquiades Espiel Barrio Nuevo nació en 1886 en el Callao. Fue hijo del abogado, diputado y veterano de la Guerra del Pacífico Ricardo Martín Espiel, quien falleció cuando Ricardito tenía tan solo 8 meses. Poco se sabe sobre su madre o los hechos de su corta vida, solo que murió a los 6 años, probablemente de malaria, aunque otros dicen que fue neumonía y que fue enterrado en el cementerio Baquíjano antes de ser trasladado al presbítero maestro junto a su padre. Su tumba pasó desapercibida por casi un siglo, hasta que en 1990 una mujer aseguró que sus oraciones al pequeño eran atendidas. Desde entonces su fama creció y hoy numerosos devotos le llevan flores, dulces y adornan su estatua de mármol de tamaño natural. Muchos desconocen su historia exacta, pero en la devoción a los santos populares lo decisivo es su capacidad de obrar milagros. De hecho, muchas veces la razón de su fama está en su eficacia milagrosa y no en los hechos reales de su vida. Un caso similar ocurre en el Cusco con la devoción al niño compadrito. ¡Caramba! No sabe lo que ha afirmado Monseñor Vallejo. ¿Qué ha pasado? Los curas quieren prohibirnos que recemos y hagamos misa al niño compadrito. Dicen que no es propio de los católicos. Es más, dicen que los huesos del niño son de un mono. Quieren impedir que le veneremos. No puede ser. Pobre niñito. Es una injusticia. En 1976, las autoridades religiosas del Cusco emitieron un decreto prohibiendo el culto al niño compadrito porque no era una figura reconocida por la iglesia. Aunque no se sabe a ciencia cierta quién fue el que redactó el decreto, lo que sí se sabe es que fue firmado por el entonces arzobispo del Cusco, Monseñor Luis Vallejos. Esto generó un gran resentimiento entre los devotos del niño compadrito. Años más tarde, en 1982, Monseñor Luis Vallejos muere trágicamente en un accidente automovilístico en la región. Esto, por supuesto, generó comentarios entre los devotos del niño compadrito, aduciendo que esto había sido un castigo precisamente de este santito porque se le había prohibido su culto. Bueno, eso dicen. A mí no me miren. Tras cerca de 6 años en la clandestinidad, el compadrito volvió a ser venerado abiertamente en una casa de la calle Tambo de Montero, en el Cusco, donde su culto recuperó fuerza y volvió a congregar a numerosos seguidores. La idea es de que muere y se convierte en un ángel porque está libre de pecado. Y también los conceptos que tenemos desde Grecia, la idea de Cupido, y ha ido creciendo angelitos, ¿no? O sea, angelitos es decir, casi bebés, en algunos casos con alitas. Sí. Es la idea de que como tienen tanta pureza, pueden ser los puentes. Y además, como nosotros estamos conectados por el amor que les tenemos, y Dios tiene conectado también a ellos con el amor, son perfectos puentes o arcoíris que unen nuestra vida terrenal, atormentada y no inocente, con la idea de la pureza que ellos representan.
Como ocurre con Ricardito, el origen del niño compadrito se pierde entre la historia y el mito. Una de las versiones más conocidas cuenta que a mediados del siglo XIX, una joven perdida de noche en la zona de Tambomachay fue salvada y guiada hasta su casa por un pequeño niño que apareció junto a un riachuelo. Al día siguiente, la joven volvió al riachuelo para buscar al niño y agradecerle, pero solo encontró una pila de huesos. Para la familia de la joven, aquello fue una señal divina. Recogieron los restos y comenzó la veneración. Los primeros custodios habría sido la familia Hermosa, entre 1850 y 1870, y luego los restos pasaron de familia en familia hasta llegar a los Letona en la ciudad de Cusco. El caso del niño compadrito y la muerte de los sacerdotes muestra las tensiones que puede haber entre los santos populares y la iglesia oficial. Aunque hubo prohibiciones, como en el Cusco, los fieles se sienten plenamente católicos y no ven contradicción alguna con su fe. El profesor Luis Millones señala que la relación entre el fiel y la iglesia se basa en una convicción. Para los creyentes, la iglesia puede opinar, pero la fe popular sigue su propio camino. La Iglesia Católica ha observado un prudente silencio, no se ha enfrentado tampoco a esos cultos populares. Estos puntos existen por encima, por debajo de lo que es realmente una sociedad informal. O sea, existen fuera, no requieren de la Iglesia Católica para ser aceptados, ni están buscando aceptación. Yo lo que estoy buscando, yo soy un inmigrante pobre, estoy buscando esa salud, entonces voy a rogarle a Sarita Colonia que me ayude a encontrar un médico que me cobre muy poco. O estoy buscando una chamba y voy a rogarle, si yo soy taxista, a propósito de Santa de los taxistas también, si soy taxista estoy rogándole que aparezca una persona con dinero suficiente como para que me pida taxi para todo el día. En fin, no hay una relación necesaria. Esta relativa permisividad de la Iglesia Católica con la religiosidad popular en el Perú viene desde los primeros contactos entre el cristianismo y los Andes. Son muy pocos sacerdotes. El espacio es muy grande. El tipo de creencias que nacen en el momento de la conquista son innumerables. Entonces, tienen que pactar de alguna manera con estos nuevos, entre comillas, cristianos. ¿Qué hacen si estos nuevos cristianos, claro, no han entendido, por ejemplo, la Santísima Trinidad? Pues ni siquiera los católicos lo entienden. Entonces, al no entender esto, se produce dentro de la masa a ser recién conquistada una serie de santos, creencias, ideas de iglesia populares. Esto, la Iglesia Católica, actuando en el Imperio Incaico, no le queda más remedio que admitir su existencia. Bueno, la castigan, la persiguen, pero son demasiados. Así como ocurre con el niño compadrito y los religiosos, no todas las proezas sobrenaturales de los santos populares serían positivas. En algunos casos, incluso, los fieles pueden pedirles ayuda para realizar acciones cuestionables.
técnicamente, o de un modo muy concreto, se supondría que el cristianismo se basa en el amor. Incluso el Mesías predicó en un momento en que los romanos estaban encima de la población judía y sin embargo no pensaba sino en dar la otra mejilla, etc., ¿no? Pero como tenemos esta mixtura con magia, entonces sí se obedece. La magia es un poder como la energía eléctrica. Puedes iluminar o puedes electrocutar. Entonces en esa mixtura sí se puede dar la idea de pedir para un daño, pero ya no estaríamos dentro del canon religioso, sino del canon mágico. Y eso indica también que es bastante culturalmente mestiza nuestra relación con los sistemas de creencia en lo sobrenatural. Entonces sí puede haber un pragmatismo de ese tipo, o puedo colgar una sábila para evitar que la envidia me haga daño a mi casa, pero ya estaríamos hablando ya de un bloque más mágico que religioso. Podríamos diferenciar esos conceptos, pero también me imagino que se unen, están imbricados, y a veces es difícil sacar uno del otro, ¿no? Como tú verás, también tenemos eso, toda una tradición, ¿no? O sea, un niño muere, pasan los años y se vuelve más bien un centro de favores si uno quiere tocar para contagiarse de esa energía. Uno puede poner placas porque quiere un favor concreto. Uno puede tener la labor económica de que yo traigo flores y me hace un favor, que ya entra ya dentro de lo que es magia. Luis Dunián Dulanto, más conocido como Tatán, fue un conocido delincuente limeño fallecido en 1962 y enterrado en el cementerio El Ángel. Tatán es un ejemplo claro de santo popular al que muchas veces se acude para obtener éxito en actividades ilícitas. Muchos delincuentes buscan su favor antes de cometer sus fechorías. Este caso nos lleva a reflexionar en la diversidad de favores que los fieles pueden solicitar a estos íconos de la religiosidad popular. El milagro hay que verlo desde las ciencias sociales, antropología, sociología, como un proceso de construcción, ¿no? Se construye culturalmente el milagro. La gente construye aquello en lo cual tiene puesta toda su expectativa, su esperanza, su necesidad. Y las necesidades religiosas, que para los sectores, digamos, estamos hablando de sectores populares, en muchos casos de pobreza extrema, lo que determina su necesidad religiosa fundamental es resolver de manera sacral las necesidades fundamentales de la existencia. ¿Y cuáles son esas en concreto para un sector pobre o de extrema pobreza? Alimentación, salud, resolución de sus conflictos familiares, restablecimiento de alguna disrupción en relaciones personales, en fin, cosas prácticas que tienen que ver con el día a día. Por eso, curarse de una enfermedad, encontrar trabajo, lograr que el hijo pueda conseguir una chambita por ahí, es interpretado por la gente como una respuesta milagrosa. Y en ese sentido operan aquí todos los elementos que funcionan para cualquier santo oficial o no oficial, ¿no? Justamente el tema de los milagros es una de las principales diferencias entre los santos reconocidos por la Iglesia y aquellos que, pese a la fuerte devoción popular, aún no han sido oficializados. Oficialmente el reconocimiento de un milagro pasa por un proceso, además, hasta diría científico. Entonces hay un examen riguroso, se invita a especialistas. Entonces la Iglesia, para que determine si hubo o no milagro, tiene que haber un proceso para comprobar. Entonces, ¿qué es un milagro? Es una alteración de las leyes naturales, que, ¿me entiendes? No tenía por qué producirse esto y se produjo. ¿Y en base a qué? Lógicamente tiene que haber un pedido de intercesión expresamente. En cambio, en el sector popular no le interesa el milagro, si comprobado o no comprobado. Es decir, además, no le interesa lo que diga el obispo o la iglesia. Para mí, ese es un santo. A mí me hizo el milagro. Y eso es lo que más vale para la gente. O sea, la experiencia personal, que tiene su devoción personal a tal o cual santo. Me salvó, me curó, salvó a mi hijo. Sobre todo el tema es básicamente en el sector popular y no popular, oficial y no oficial de los santos, es básicamente milagros y básicamente dentro de esos milagros, curaciones. Por eso se dice que los santos son los médicos de los pobres.
Así como existe una gran variedad de milagros, también hay numerosos santos populares contemporáneos que surgen de ámbitos muy distintos. Desde el deporte como Maradona en Argentina, hasta la música como Lorenzo Palacios Quispe Chacalón, cuya tumba es la más visitada del cementerio El Ángel. Un caso más reciente es el de la cantante Sara Barreto Retuerto, la muñequita Sally, fallecida el 28 de mayo de 2007, el mismo día de su cumpleaños. Su tumba, ubicada en el cementerio Jardines del Buen Retiro en Puente Piedra, recibe cada vez más devotos que aseguran haber recibido favorcitos del artista. Quisiera darle a ver un cierre a este recorrido que hemos hecho. No puede haber cierre, es la vida misma. o una, digamos, no, tampoco diría epílogo, pero un continuará. Podría ser el hecho de en qué lugar y momento nos encontramos ahorita con respecto a la devoción de los santos populares. ¿Ha bajado? ¿Han sido suplidos por otros? ¿Se ha reducido estas devociones? Antes era mucho más presente. ¿Cómo lo ves tú en tu día a día, en tus investigaciones? Mira, los sistemas de creencias en lo sobrenatural es como un organismo vivo. Se adapta para poder sobrevivir y también cambia. Tenemos que pensar lo siguiente, hay un desencanto en el mundo, los jóvenes tal vez se hayan vuelto más pragmáticos en muchos casos. Y también una gran parte de la población se ha mudado a la sociedad virtual. Con la pandemia, eso se disparó. Entonces, yo creo que parte del individualismo y el pragmatismo que tienen muchos jóvenes ha hecho que después de 2000 años la religión dé paso nuevamente a la magia. Hace 2000 años la religión se impuso y la magia ha vuelto. ¿Por qué? Porque el tarot, la manifestación, eso de que pienso, deseo algo y ocurre, o el horóscopo han vuelto a través del TikTok, a través del internet, se ha adaptado muy bien a la mentalidad juvenil actual y también a los medios estos digitales, ¿no? Entonces estamos ahora en una mutación que seguramente es pendular, volver a la religión o no, pero hay nuevas formas. Lo que sí no cambia es que tenemos ganas de responder preguntas que de otra forma no podremos responder y necesitamos algún tipo de seguridad frente a la incertidumbre que en el Perú es fuerte. Bueno, te agradezco esta conversación, Alex, de verdad que ha sido súper enriquecedor, ha sido iluminador y de pronto podemos seguir caminando entre el reino de los muertos, pero vivitos y coleando. Gracias. El padre González te guiará. Sí, lo necesito, por favor. A lo largo de este episodio hemos explorado las características de la veneración popular, que tiene manifestaciones arraigadas en un tipo de religiosidad popular que sigue tradiciones peruanas, es decir, una religiosidad con identidad propia nacional. Quizás está relacionada con el catolicismo, pero como decimos, tiene una identidad propia y un camino paralelo. Desde los personajes nacidos en aquellos barrios donde llegaron los migrantes, hasta tradiciones regionales que han crecido amparadas por las tradiciones andinas, los peruanos todavía adquirimos consuelo y milagros en nuestra vida cotidiana pensando en estos santos populares. Nos vemos en la próxima.